Hola, hola mis niños y niñas. Bueno, en esta ocasión, aquí yo haciendo el ridículo, probando los filtros del Zoom, ya que estamos en época de disfraces, pues me puse este filtro que ven aquí. Ok, mis bobitas hermosas de sexto primaria. Vamos a iniciar con un poquito de geometría y bueno, todo el video estaré con esto. Así que vamos, ¿ok? Hablemos primero sobre triángulos, ¿ok? Vamos a hablar sobre triángulos. Cuando queremos hallar algo sobre los triángulos, vamos a tener tres cosas que se pueden hallar, ¿ok? Está el perímetro, está el área o superficie de un triángulo y luego vamos a hablar de volumen, pero ya no de triángulos, sino de otro tipo de figuras, ¿ok? Entonces, perímetro y área. Esto es para figuras planas, ¿ok? Entonces, para hallar el perímetro de un triángulo, simplemente vamos a sumar los tres lados, ¿no? Lado más lado más lado. Si es que son lados diferentes, igual, digamos, podríamos llamarle lado uno más lado 2 más lado 3, ¿ok? O podríamos llamarle también A, B y C, cualquier nombre a los lados, ¿verdad? Entonces el perímetro va a ser A más B más C, ¿ok? El área va a ser diferente. El área le vamos a sacar con la siguiente fórmula. Base por altura sobre 2. ¿Ok? Bien, te voy a explicar un poquito de esta ecuación. Cuando nosotros tenemos un rectángulo, ¿sí? Nosotros multiplicamos la base por la altura y ahí, está, o sea, y ahí queda, ¿no? El área de un rectángulo, el área de un rectángulo es igual a base por altura y ahí queda, ¿no? Entonces, fíjate que tienen algo en común el área de un rectángulo con el área de un triángulo. ¿Qué será, no? O sea, si yo puedo dibujar un triángulo aquí dentro, tendríamos la misma base y tendríamos la misma altura. La altura en inglés se dice height, ¿verdad? Vamos a trabajar entonces la altura como h. Entonces esto va a ser base por altura sobre 2. Fíjate que esta es la misma base, igualita, y esta va a ser la misma altura h. Entonces, ¿sabes qué quiere decir? Que el área de un triángulo es igual a la mitad del área de un rectángulo con las mismas características. ¿Sí? Quiere decir que si yo junto estos dos triángulos de afuera, me salen el triángulo de adentro. ¿Te das cuenta por qué? Sí, ¿no? Es cabalito. Este triángulo de aquí es igualito a este triángulo de aquí y este triángulo de aquí es igualito a este triángulo de aquí. Entonces, si nosotros juntamos estos dos triángulos, nos salen estos dos triángulos. O sea que, entonces, el área de un triángulo había sido la mitad del área de un rectángulo de las mismas magnitudes, ¿verdad? Entonces, recuerda siempre que el área de un triángulo es base por altura sobre 2 y el área de un rectángulo siempre es base por altura. ¿Ok? Bien, ahora, algo curioso sobre los triángulos. Vamos a preguntarnos qué es una altura, ¿sí? Una altura, aquí lo vamos a escribir, la altura es una línea que parte de un vértice y llega ortogonalmente al lado opuesto al vértice. Ok, he dicho muchas cosas desconocidas, ¿verdad? Pero te lo voy a explicar. Ahí está, lo vamos a encerrar nuestro conceptito porque es importante, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es un vértice? Estos que ves aquí, estas puntas, se llaman vértices, ¿ok? Ahora, ¿qué significa la palabra ortogonal? ¿Qué significa ortogonal? Que representa un ángulo de 90 grados. Entonces aquí voy a poner ángulo de 90 grados. Y vamos a ver ahora qué son los grados, qué es un ángulo, ¿ok? Mira, por ejemplo, si yo dibujo una línea y aquí le hago un vértice,
podemos tratar de visualizar lo siguiente. Fíjate, yo puedo hacer un barrido de esta línea, la puedo mover hacia acá hasta llegar al otro lado. ¿Te das cuenta de lo que estoy tratando de decir? Hago una línea y esa línea la voy a mover imaginariamente hasta que se transporte hacia el otro lado. Y fíjate, es como si esto sucediera, ¿no? Como si se estuviera moviendo en varios pasos hasta llegar al otro lado, ¿verdad? Si una línea llega al lado opuesto, ¿sí? Está recorriendo 180 grados. A eso se le llama un ángulo llano. ¿Ok? Ángulo llano. Pero si recorre solamente la mitad, o sea, llega a estar así, aquí, a eso se le llama 90 grados. Y se denota esto con un cuadradito, ¿sí? Fíjate que en los 180 grados yo le hice un circulito, pero en los 90 grados voy a hacer un cuadradito. Entonces, siempre que tú veas este símbolo, significa 90 grados. Entonces, fíjate. Entonces, ¿qué es la altura? La altura es una línea que parte del vértice y llega a 90 grados sobre el lado opuesto al vértice. ¿Quién es el lado opuesto al vértice? Fíjate, si este es este vértice, su lado opuesto es el que está al frente. ¿Te das cuenta? Si este es el vértice, este es el lado opuesto al vértice, es el que está al frente. Si este es el vértice, este es el lado opuesto al vértice, ¿verdad? Quiere decir que un triángulo tiene 3 posibles alturas, ¿sí? Entonces, si yo dibujo un triángulo aquí, esta es una altura, esta es una altura y esta otra también es una altura. Te lo voy a explicar mucho más detalladamente. Dibujemos un triángulo. ¿Ok? Quiere decir también que cada lado opuesto a cada vértice es una base. O sea que el triángulo no tiene solo la base que está en el suelo, puede tener cualquier base. Vamos a dibujar entonces este triángulo. Esta va a ser la base, que es opuesta a este vértice, y vamos a dibujar una línea que caiga justamente a 90 grados. Esta es una altura. Ahora voy a dibujar el mismo triángulo, pero vamos a analizar otro vértice. Vamos a analizar este vértice de aquí, y el lado opuesto al vértice va a ser este que está al frente, ¿sí? Vamos a dibujar una línea que caiga a 90 grados, esa va a ser la altura, y esta va a ser nuestra base. Fíjate que no está en el suelo, pero aún así se llama base. Vamos a dibujar el mismo triángulo, pero esta vez vamos a analizar otro vértice. Vamos a analizar este vértice de aquí. Vamos a dibujar una línea que caiga ortogonal al lado opuesto al vértice, y este lado opuesto va a ser en este caso la base, y esta línea viene siendo la altura. Entonces, un mismo triángulo se pueden calcular sus áreas de maneras diferentes. Podemos calcular con esta base, que va a ser base por altura sobre 2. Podemos calcular con esta otra base y esta otra altura, base por altura sobre 2, y podemos calcular el área con esta otra base y esta otra altura, base por altura sobre 2. Y las 3 áreas saldrían iguales. Dato interesante, ¿verdad? Bueno, mis bobitas queridas, eso es lo que quiero hablarles sobre los triángulos por esta vez, y luego vamos a seguir haciendo más figuras, más fórmulas de áreas, ¿sí? Esta vez te tienes que acordar estas dos, base por altura sobre 2, pero ten en cuenta que hemos avanzado el concepto de altura, ten en cuenta que hemos avanzado el concepto de vértice, el concepto de la palabra ortogonal, ten en cuenta que hemos aprendido qué es ortogonal y cómo se representa y que es un cuadradito, ¿verdad? Ten en cuenta también que hemos avanzado que el área de un triángulo es la mitad que el área de un rectángulo, ¿sí? Ten en cuenta que hay muchas formas que hay 3 bases en un triángulo y 3 alturas diferentes, pero que si aplicamos la fórmula de base por altura sobre 2 con las 3 diferentes bases y las 3 diferentes alturas, las áreas nos salen iguales. Esta y esta son iguales. Ok, mis amores, eso sería todo por hoy. Los dejo y me saco este disfraz.
Ok, guaguitas. Chao, chao, que les vaya bien.